de los principios y causas de algún ser. La ciencia, por largos tiempos, ha investigado el principio de los seres vivos, metódicamente y científicamente, para saber lo que constituye el ser más razonable de la faz de la Tierra. El hombre ha vivido en un lugar y en un entorno, y no obstante a eso, ha podido investigar cada una de las cosas que lo rodean, lo cual para el hombre no es posible dejar de descubrir el porqué de las cosas que comprenderlo. Para saber lo que lo rodea, y lo que puede entender lo hace más culto. Desde la antigüedad, el hombre ha investigado a uno de los compañeros con el que vivimos, crecemos y nos desarrollamos. La flora es una de las partes y entornos donde el hombre ha tenido inspiración y conocimiento. Se ha ligado con ella que las plantas y el entorno donde se desarrollan han podido convivir con nosotros y llevar una vida plena. Pero así como la biología se ha preocupado por nosotros preguntándonos de nuestros procesos, de cómo respiramos, cómo tenemos digestión, cómo crecemos e incluso cómo nos reproducimos, hubo una ciencia que sí se encargó y quien se preocupó por las plantas, que también constituyen la parte de un ser vivo y es donde tenemos nuestro gas vital. La biología se encarga del estudio de la vida, así como la del ser humano. Ella tiene una rama con la cual ha colaborado e investigado todos los tipos de procesos de las plantas, cómo crecen, cómo se desarrollan, cómo tienen su energía y cómo se reproducen entre ellas. Es por eso que la botánica ha logrado investigar uno de los procesos más maravillosos del crecimiento de las plantas, la fotosíntesis, que más que un proceso es una de las formas en las que las plantas obtienen su energía de uno de los astros más grandes del sistema solar, y no solo de ese astro, sino del suelo, del agua y del hábitat en que se desarrolla. Por eso aquí, en el Instituto de Integración Cultural, con el apoyo de la profesora María de la Luz Reséndiz Paz, con colaboración del invernadero y de los alumnos de quinto año de la institución, se han realizado varios experimentos relacionados con el proceso de la fotosíntesis. Los alumnos se han encargado de experimentar con todos los tipos de suelo, con todos los colores de luz artificial y solar, con agua en distintos tipos de nutrientes y las condiciones más irregulares para una planta, poniendo así a prueba la resistencia de la fotosíntesis en una planta y en cómo se desarrollará en los distintos tipos antes mencionados. Y dejaré aquí plasmado, ya en palabras de mis propios compañeros, sus experimentos, sus resultados, sus conclusiones y fotos que analizarán y les explicarán cómo se desarrolla el experimento, dándoles así qué tan bueno es el proceso de fotosíntesis de una planta. Sin más palabras de mi parte, dejo la palabra a mis compañeros y bienvenidos sean todos ustedes a este foro de ciencia a través de la naturaleza. Ahora, para comenzar, tenemos la presencia aquí de Guerrero Méndez Diana, una de las exponentes con su experimento Efecto de la luz de un poco de 100 watts en la fotosíntesis de trigo. Un aplauso, por favor. Buenas tardes y gracias por venir. Mi proyecto es sobre la luz, sobre el efecto de la luz de un watt de 100 watts en la fotosíntesis de trigo, planteándomelo a sí mismo como problema. El objetivo de ello es determinar otra forma de fotosíntesis, ya conociendo la normal, por medio de una luz artificial, buscando asimismo otra manera de crear vida, por lo mismo que conocemos que eso no lo vamos a tener expresión. Como marco teórico planteé tres principales temas, lo que vendría siendo la luz, la fotosíntesis y plantas de trigo. La luz en sí es la energía más importante para nuestras plantas, de alguna manera, en la que participa junto a la fotosíntesis, que es un proceso de sustancias inorgánicas en su proceso del crecimiento. En mi hipótesis, se les aplicó a las semillas de trigo una luz artificial de un poco de 100 watts, en el cual aguantaría una temperatura y por lo tanto se secarían, o sea, no lo aguantaría eso, sería el 40% de la luz, de la temperatura. En la parte experimental, lo que hice fue germinar 100 plantas y asimismo dividiéndolas en 50, en cada una en una maceta. En una la dejé en fotosíntesis normal, en la otra la puse en una caja, en un huacal,
haciéndolo a un lado de los rayos del sol, dándome como resultado que éstas se quemaran. Las otras plantas, por obvias razones, con la fotosíntesis normal, con la luz del sol, con el agua, pegándola cada 3 días, crecieron en su tamaño normal y específico. En cuestión a las otras plantas, estas se quemaron y desafortunadamente no logré un cambio, no logré un método en sí, que era el propósito de lograr otra manera de crear fotosíntesis, por el cual estas pues, se quemaron desafortunadamente, dando también como resultado sin presencia de almidón. Y en las semillas posteriores, en las anteriores a la fotosíntesis normal, estas sí crearon almidón. Estas son las imágenes de las plantas. Aquí se podrá ver la fotosíntesis normal. Y esta, la de allá, la del huacal con el foco de 100 watts que se quemaron. Doy como conclusión que sin nuestro amigo el sol, pues no habría vida. Independientemente de que yo quise buscar otra manera de crear fotosíntesis con la luz artificial, pues afortunadamente no se pudo. Y doy como conclusión que el sol es el creador, ¿no? de la vida, independientemente del agua, otro factor importante. Gracias. La obtención de energía de una planta. Y para continuar, tenemos la presencia de una exponente, Mayón Hernández Ángeles, con el experimento Efecto de la luz en la fotosíntesis de alpiste. Una pregunta. Buenas tardes. Mi tema es el efecto de luz en una planta de alpiste. Quería saber qué efecto tendría una planta en ausencia de luz. Mi objetivo fue determinar el efecto que produciría mi planta en ausencia de luz. Como para mi parte experimental necesité abarcar 3 temas para mi prototipo, que fue fotosíntesis, fase luz y planta de alpiste. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas fabrican sus propios alimentos por medio de elementos químicos que recibe, como sales minerales, dióxido de carbono, agua y luz. La fase luz es donde los rayos de la luz, de la energía, es capturada por pigmentos verdes fotosintéticos, que principalmente un pigmento sería la clorofila. La fotosíntesis se lleva a cabo principalmente en hojas. Muestra una estructura de una hoja. Esta es una hoja por dentro que muestra varios tejidos. Los que hacen principalmente fotosíntesis son los parenquimas. En ellos se encuentran células con cloroplastos. Esta figura muestra los cloroplastos que se encuentran. Mi hipótesis fue que las plantas que estuvieran en luz crecerían más que las plantas que estuvieran en sombra. Como comprobación de hipótesis, necesitaba tener los elementos que me hicieran demostrar lo que yo quería comprobar. Primero, necesité germinar semillas. Después, por un lapso de 7 días, las dejé crecer y las trasplanté para posteriormente separarlas, dejándolas unas en luz, otras en sombra. Las de sombra, bueno, quedaron totalmente en oscuridad sin que los rayos del sol las tocaran. Y bueno, utilicé un método que fue el método de Lugol, el cual consistía en medir el almidón que producían. Estas fueron las plantas de luz que muestran que crecieron normal y están verdes. Crecieron como cualquier planta normal.
La siguiente imagen muestra las plantas que se ven rojas, no lograron tener un crecimiento a las de las otras igual. Los resultados de la planta testigo. La planta que estuvo en luz muestra que tiene mucho almidón. Lo café que se ve ahí es mucho almidón. Y la planta experimental muestra que no logró tener almidón. Está verde todo. ¿Qué todavía no puede hacer fotosíntesis? No hizo fotosíntesis. Mi conclusión fue que se logró lo que esperaba, porque efectivamente las plantas en luz crecieron normal y las plantas en sombra pues se estaban secando. No había luz. Es todo. Cada ser vivo requiere de varias cosas para sobrevivir, entre ellas el oxígeno. El exponente Olivares Contreras Liliana Licetti nos presenta su experimento Producción de oxígeno en plantas de alfalfa crecidas en diferentes tipos de suelo. Un aplauso. Buenas tardes. Yo al conocer el proceso de fotosíntesis me surgió una duda de cómo sería este mismo proceso en diferentes tipos de suelo, los cuales utilicé tierra fértil, tesontle y solución nutritiva. Mi objetivo fue cuál sería el tipo de suelo más favorable para una planta para que así hubiera una mayor producción de oxígeno. Tuve que hacer antes una investigación previa, la cual abarcaron los temas de fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso por el cual sustancias inorgánicas como el dióxido de carbono y el agua se combinan para formar sustancias orgánicas simples como son los carbohidratos. La fin de la fotosíntesis es tener el alimento para la planta. También utilicé una investigación de los nutrientes esenciales que necesita una planta, los cuales son el nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, magnesio, calcio, cloro, hierro, magnesio, zinc, cobre, boro, molibdeno, hidrógeno y oxígeno. Teniendo ya mi investigación, pasé a la parte experimental, lo cual primero hice una germinación de mis plantas y las trasplanté en diferentes tipos de suelo. Las primeras están trasplantadas en tesontle, las cuales fueron regadas por agua potable normal. Las segundas están plantadas por una solución nutritiva que hice en base a los nutrientes y a una solución de Steiner. Y la tercera fueron las plantas en tierra negra. Después tuve que proceder a saber la concentración de oxígeno que hay en cada una de mis plantas, lo cual tenía que sacar un compuesto que es el hidróxido de calcio, y utilizando primero el cloruro de calcio, como se muestra, puse este cloruro de calcio 10 milímetros en cada planta, y así las aislé del medio. Después utilicé como identificador el anaranjado de metilo, en cual significa que el color amarillo está en base, y para posteriormente utilizar el ácido clorhídrico, 1 molar, el cual el color rojo es su solución en ácido. Y después, teniendo ya los volúmenes de esas sustancias, procedí a hacer en una ecuación, sacar esta concentración que es el hidróxido de calcio. Aquí se muestra la concentración en base. Cada botecito es cada uno de mis reactivos que tenía en cada una de mis plantas, y la concentración en ácido, que está en color rojo. Clic en la imagen, por favor. Bueno, es que ahí se mostraba un video cuál era el procedimiento que hice para sacar esos volúmenes de mi concentración de dióxido de calcio. Bueno, la siguiente, por favor. Está bien. Bueno, esos son mis resultados. ¿Cuál en esta gráfica muestra la concentración molar de los tipos de suelo después de 4 días de tratamiento? Aquí decimos en esa gráfica que la tierra negra y la solución nutritiva son las que tuvieron mayor concentración de oxígeno que en el tesontle.
En la segunda gráfica igual muestra la concentración molar que hay en cada una de mis plantas. Estas son en promedio. Y también, bueno, en base a esto también una gráfica en la cual muestra la concentración del hidróxido de calcio y que dependiendo del tamaño va a producir mayor concentración de oxígeno. Es decir, que entre más grande sea la planta, mayor concentración de oxígeno va a tener. Hay unas imágenes las cuales cómo estaban mis plantas adaptadas en el medio que estuvieron en el invernadero. Y pues como conclusión, por último, puedo decir que mis plantas, entre más grande sea la planta, mayor concentración de oxígeno va a tener. Y bueno, al hacer mi solución nutritiva, indicó que fue muy buena, ya que pudo compararse con la tierra fértil, para así tener una mayor concentración que el tesón que no era un tipo de suelo. Gracias. Para las plantas son necesarias los tipos de Una pregunta, un comentario. Tesontle, principalmente desde dónde se tiene, cómo se... Es que bueno, yo utilicé el tesontle como un tipo de suelo, aunque no es nada favorable para las plantas, ya que esto no les permite el crecimiento y no hace... Pero en sí el tesontle, ¿qué es? Un tipo de tierra. Es más dura. Sí, es como de grano. ¿Qué tierra la planta con más fértil? Bueno, yo hice la solución aditiva que me dio un buen resultado, igual que la de tierra fértil, lo cual obtuvo una mayor concentración de oxígeno. ¿Alguna? Gracias. Bien, para las plantas son necesarios los tipos de nutrientes que se encuentran en el suelo. La exponente Urbán Santillana Alicia nos presenta su experimento efecto de diferentes tipos de suelo en la fotosíntesis del girasol. Un aplauso. La duda que yo tenía era que si las plantas podrían crecer o tener fotosíntesis en diferentes tipos de suelo. Y mi planteamiento del problema es que el efecto de diferentes tipos de suelo en una planta de girasol. Para saber todo esto tenía que investigar sobre fotosíntesis y suelo. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual una planta obtiene su alimento, pero para que la fotosíntesis se lleve a cabo necesita tener luz, agua, dióxido de carbono y suelo. Utilicé dos tipos de suelo. Bueno, para empezar mi objetivo era ver si la planta se puede desarrollar en algún otro tipo de suelo y qué efectos tendría. Y investigué dos tipos de suelo, que era el calizo y el arcilloso. El arcilloso es muy húmedo y tiene mucha porosidad. Esto también tiene muchos nutrientes que ayudan a la planta. Y el calizo es uno de los que tiene más nutrientes y tiene muy buena concentración de sales minerales. Y bueno, el suelo es indispensable para la planta, ya que sin él no tendría un soporte y le da sales minerales a la planta para que crezca. Mi hipótesis era, bueno, yo decía que la planta sí podía crecer en otro diferente tipo de suelo y más ese porque tenía los minerales suficientes para la planta. El material que ocupé fueron 20 girasoles. Y primero para mi procedimiento, primero las terminé y después de que terminaron las trasplanté a suelo calizo y suelo arcilloso. Y vi su crecimiento. Y después una antevuelta. Antes, por favor. Bueno, mi hipótesis estaba equivocada, ya que mis resultados
fueron otros, porque las plantas de girasoles que se encontraron en el suelo arcilloso no crecieron. Y analizando los resultados, esto fue ya que el suelo arcilloso tiene muy pocos poros y eso hace que contenga mucha agua y hace que las raíces de la planta se pudren y no crezcan. Y la conclusión sería que si un agricultor quiere, o alguna otra persona quiere plantar, quiere tener cosechas de girasoles, no podría hacerlo en un suelo arcilloso, ya que se morirían. Pero sin en cambio, si lo hacen en un suelo calizo, las plantas crecerán con éxito, ya que tienen muy buenos nutrientes. Y este es el suelo arcilloso. Y ahí están mis plantas. Como crecieron, esta es la diferencia entre las plantas. Aquí no crecieron, se murieron. Y este es el suelo arcilloso, perdón. Y ya, ahí está. También aquí está la comparación de los suelos, que sería el arcilloso y el calizo. Para todas las plantas necesitan de luz solar para poder crecer. A continuación, Vázquez Solano Meredith Group nos presenta su experimento, el efecto de la luz en la fotosíntesis de planta lengua de víbora. Un aplauso. Buenas tardes. El proyecto que yo realicé trataba de la importancia que tenía la luz solar en la fotosíntesis y por lo tanto mi pregunta fue que si una planta de lengua de víbora, que no es esa que se ve en el fondo, podría realizar fotosíntesis si no obtuviera luz solar. Entonces, para esto tuve que tener plantas, mínimo unas 20, ya que si utilizaba solo una, podría que esta estuviera infectada y no obtuviera resultados confiables. Entonces, después dejé pasar aproximadamente 2 semanas y después de esto le hice un corte a cada una de las hojas, tanto de las que tenían luz solar, de las que no obtuvieron luz solar, y las coloqué en caja Petri. Bueno, se colocaron cajas Petri. Estas son los cortes de las hojas que no obtuvieron luz solar y estas son las que estas son las que sí obtuvieron luz solar y estas son las que no obtuvieron luz solar. Yo creo que el color se ve a simple vista. Y después estas les coloqué 5 milímetros de agua cada una para evitar que se deshidrataran. Después a cada una también le coloqué 7 gotas de Lugol, ya que el Lugol es un indicador que contiene yodo y el yodo se introduce entre las espiras de la molécula de almidón y hace que cambie sus propiedades físicas, dándole una tonalidad diferente a la planta. Por ejemplo, aquí, al ser observadas en el microscopio, aquí la recta se observa la cantidad de almidón que tenía y pues tienen poca cantidad, además de que estas plantas ya estaban muertas porque no contienen pared celular y sin esta pared celular las células ya no realizan su función y la planta por lo tanto se muere. En esto se observó una mayor cantidad de almidón y por lo tanto la planta logró sobrevivir a comparación de las otras. Bueno, mi conclusión es de que la luz es muy importante para la fotosíntesis porque sin esta no se podrían obtener los nutrientes necesarios para que la planta realice su función. ¿Qué es el almidón y para qué sirve? El
almidón es, bueno, es una molécula que contienen las plantas y, bueno, este es necesario porque, bueno, la luz va a dar a la clorofila. Entonces la clorofila es lo verdecito de las hojas. Entonces cuando, bueno, así en un esquema de fotosíntesis, la clorofila se le llama epidermis. Debajo del epidermis está donde se combina el agua que transporta el suelo y el aire, el oxígeno. Entonces, en el momento de que se juntan estos dos, se obtiene el almidón, son los azúcares. Los tipos de plantas son muy variados, pero con diferentes tipos de reacciones a la fotosíntesis. Para continuar, tenemos la presencia de Sánchez Alamilla Leticia con su experimento Efecto de la luz en la fotosíntesis del actor repollo. Un aplauso, por favor. Primero que nada, buenas tardes y gracias a todos por estar aquí. El proyecto que yo les voy a presentar surgió a través de una duda mía, que era ¿qué pasaría si coloco 30 plantas en la luz solar y 30 en la luz eléctrica? Para lo cual el nombre que le puse se llama Efecto de la luz solar y la oscuridad en la fotosíntesis de repollos. El objetivo de este proyecto era aclarar mi duda y conocer la importancia de la luz. Para este proyecto tuve que investigar qué era fotosíntesis, qué era la importancia de la luz en la fotosíntesis y repollos, por qué utilicé repollos. Bueno, la fotosíntesis, como ya lo habíamos mencionado, es el proceso mediante el cual las plantas obtienen su propio alimento. Yo creo que este proceso es uno de los procesos, es un proceso vital y yo creo que es uno de los más importantes y creo que es de los que menos se valora. También la importancia que tiene la luz en la fotosíntesis es de que los nutrientes que obtiene la planta son absorbidos a través de los rayos solares. Utilicé semillas de repollo o plantas de repollo porque son plantas que toleran la estación del año de ahorita, que es invierno. Y entonces, si utilizaba por ejemplo otro tipo de plantas, lo que iba a pasar era de que tal vez mis resultados no iban a salir como yo los esperaba, pero porque por frío o por algo así se iban a morir, no por lo que yo estaba experimentando. Entonces por eso usé repollos. Los repollos son la col, la que nosotros nos comemos con queso. Mi hipótesis era de que si utilizaba, por ejemplo, si colocaba 30 plantas dentro de una caja oscura, lo que iba a pasar era de que estas no iban a crecer. Y si colocaba, por ejemplo, las otras a la intemperie, o sea, con los rayos solares normal, pues eran las que se iban a desarrollar, ya que de acuerdo a lo que ya había investigado y lo que había leído, pues son las que tenían la fuente vital. Entonces, para este experimento lo que hice fue germinar semillas de repollo y ya después las trasplanté. Aquí se muestran los repollos trasplantados. Lo que hice fue cortar un envase a la mitad y meter suelo y colocar todas mis plantas. ¿Por qué menciono esto? Tal vez a lo mejor dicen, bueno, sí, ya las trasplanté, cosas, pero yo opino que tal vez es bueno reciclar porque pues el 50% de nuestro planeta está lleno de cosas que nosotros mismos producimos y yo creo que es una de las cosas, es una de las cosas que puede hacer que todos nosotros desaparezcamos de la faz de la Tierra. Es una parte. Después de hacer eso, las plantas que están allá fueron las que estuvieron en la intemperie. Y las que están acá, de hecho la foto se nota un poco más azul porque la caja, como no quería afectar mi proyecto, nada más la alcé y saqué la foto ya. Y eso fue lo que siguió en la oscuridad. Después ya dejé un lapso de tiempo para que se trasplantaran, para que creciera
para que se desarrollaran y para notar todos los efectos que sufrían los repollos precisamente, porque pues no podemos hacer un proyecto en una semana, esto necesitó más o menos un lapso de 23 días y ya después hice la comparación de mis resultados. Lo que hice fue cortar una hoja de cada una de las plantitas y pues son más que obvios, ¿no? Porque por ejemplo los que están en la luz solar se muestra cómo su clorofila es muchísimo más alta que los que no tuvieron luz solar. En la clorofila no sé qué es esto, y para obtenerla sacamos el área. La clorofila que obtuvieron fue muchísimo más elevada que la anterior. Y ya en la comparación que hice, pues noté que mis resultados generales de investigación era que estos no crecieron ni se desarrollaron, ni hubo ningún cambio en ellos, al contrario, lo único que pasó fue que perdieron pigmentación, por lo mismo, porque también el sol es el que permite la pigmentación en las plantas. Y ya como conclusión de este proyecto, pues puedo afirmar que mi hipótesis fue acertada y que bueno, se aprenden muchas cosas porque aprendes a valorar ciertas cosas que en un momento de tu vida diaria no te das cuenta de lo importante o de lo que llegas a afectar a la naturaleza. Y si las señoras, por ejemplo, que les gustan mucho las plantas, quieren tener sus plantas bonitas, pues lo que deben de hacer es regarlas bien, ponerlas al sol, a la intemperie. Si se pone una planta, si se deja una planta a la intemperie, pero todo el tiempo está en un área con sombras, en un área, está en la intemperie, pero está nublado, entonces, así puede que esté nublado por un lapso de tiempo de una semana, podría ser. ¿Las plantas crecerán igual o sería igual que los experimentos? No, pues es lo que yo explicaba. Lo que pasa es de que cuando por ejemplo ahorita en invierno, no se han dado cuenta que las plantas se ponen como amarillitas o naranjas. Ajá, es por lo mismo de que como lo único que absorben es frío y no absorben los rayos solares, la pigmentación que ellas sacan es la que obtuvieron en todo el año. Es por eso. De hecho, los pigmentos de la planta cuando es naranja son parecidos a los pigmentos de una zanahoria, de ahí se obtiene el color de la zanahoria. Pero entonces tus plantas, por ejemplo, en esta estación, pues es muy obvio que esté de un color, o más bien de un color opaco al color normal. ¿Pudieron rescatar los repollos? Los repollos que estuvieron en la luz solar, sí. Los otros, lo que pasa es que las plantas se recuperan muy pronto. Entonces yo también no quería que se murieran porque son seres vivos como nosotros y tenemos nuestro oxígeno. Y lo que hice fue, al terminar el proyecto los saqué y los estoy manteniendo todavía y se están recuperando. Una planta, un animal, un ser humano, cada uno de ellos conforma un ciclo de vida para todos nosotros, son un ser vivo. Pero quiero decirles que el proceso de fotosíntesis se lleva día a día mientras cada ser vivo busca la forma de subsistir, mientras cada ser vivo busca la forma de comer y reproducirse. Las plantas llevan a cabo procesos extraordinarios como los experimentos hoy presentados. Y no por eso debemos dejar a un lado las plantas y su gran mundo tan maravilloso que lo conforman. Y no obstante que aquí tenemos uno de los procesos para que pudieran ver qué tan maravilloso es el mundo de las plantas, qué tan grande puede llegar a ser y tan pequeña e inofensiva que parece ser. Por lo que las plantas no dejarán de sorprendernos, ni siquiera para la botánica y los biólogos que siguen estudiando sus procesos, sus formas de crecer y reproducirse. Nunca se detendrán, nunca lo harán, para poder saber cada día lo que esconde cada planta bajo este tallo, bajo una hoja o dentro de una gran raíz. En nombre de los alumnos de quinto y de la comunidad de la institución,
Damos hoy por concluido el foro de ciencia a través de la naturaleza, pero yo les puedo decir que después de saber esto, no irán a cortar una flor al campo tan fácil, sin saber antes lo que pasó para que esta planta pudiera crecer. Gracias. Les quiero agradecer a todos ustedes su presencia aquí. Se nota mucho para tanto las personitas que estuvieron aquí trabajando tanto, más de 2 meses estuvieron trabajando. Así que es un placer verlos, se los agradezco. A mí en lo personal me es genial tener alumnos como los que acaban de presentar estos trabajos, porque es increíble que puedan hacer cosas como estas. Son muy difíciles, no todos lo consiguen. Ustedes son excelentes y para mí es un placer tenerlos como alumnos. Qué bueno que se puede hacer esta clase de eventos y ojalá y este no sea el último, sino que tengamos más. Gracias por todo. Gracias a usted. A continuación, les quiero dar, más bien le voy a pedir a la directora de la institución que les dé sus reconocimientos, entonces viene para acá. ¿Quiere preguntar algo al mismo? Muy bien, correcto. Buenas tardes a todos. Voy a pedirles a las alumnas que pusieran por favor. Bueno, yo quiero agradecer la presencia de la secundaria Bartolomé de las Casas. Muchas gracias por estar aquí. A su director, el sociólogo Manuel Rubén Vázquez, bienvenido y gracias por la presencia que nos están regalando en este momento. A los padres de familia que están aquí presentes, muchísimas gracias por el interés que ustedes están poniendo en este momento a este proceso de investigación que están haciendo los muchachos y que me parece sumamente importante. Está despertando en ellos el espíritu de investigación y pues qué bueno, como dice la maestra, que haya este interés, porque bueno, la oportunidad hubo para todos los alumnos, los 2 grupos, pero vemos que bueno, la perseverancia, el trabajo. Entonces sí, muchachos, les agradecemos y pues no quiero dejar pasar en alto todo el trabajo que ustedes están realizando, que posible, bueno, más bien estoy segura que en biología va a tener ahí sus gratificaciones en la materia y pues maestra, muchas gracias por ese espíritu de investigación que está fomentando en los muchachos. A los maestros de la escuela que nos están haciendo el favor de acompañar también, muchísimas gracias y vamos a proceder a darles los reconocimientos. Maestros, ¿se me ayuda, por favor? Pero vamos a pedirle también a la mamá de Diana que pase para la foto, por favor. Muchas gracias. Guerrero Méndez, Diana. Gracias por el Mañón Hernández, María de los Santos. Pase por favor, señora. Un aplauso. Para la ¿ya está? Gracias. Olivares Contreras, por favor. Gracias. Urbano Santilla.
Bueno, también le agradecemos a Ángel Olvera la condición una y también pues, Las edecanes faltan. y por favor la sede. Nos van a explicar la fotosíntesis. No, ya en serio. O de la chica. Antonio, Carlos, Edith, vas, todos los compañeros de nuestra compañera. Todos, dijimos todos. Los queremos invitar a una comidita que va a haber aquí abajo en el salón de 50-20. Nos esperamos a todos. Ya vas, por favor. Hola del maestro. Un minuto. Perdón, chicos. Perdón. Sigan sentados. Nos van a dar unas palabras. Sigan ahí, no se muevan. Realmente es muy reconfortante estar envueltos en una casa universitaria. Para todos los mexicanos es un orgullo tener instituciones de esta naturaleza, de esta categoría. Y aquí lo estamos ahorita viendo de manera viva, por eso le solicité la felicitación a todos. Es la universidad ya en práctica. Cuando se inicia el ciclo escolar, se hace un curso de capacitación a la planta docente para estas actividades, donde se nos decía que la investigación es el centro del quehacer educativo. Bueno, véase aquí ya un resultado. Si todos maestros, todos los catedráticos, estuviésemos trabajando con proyectos de investigación, seguramente que el problema de la reprobación estaría resuelto. Seguramente, como lo vemos aquí, ¿sí? Se investiga, hay interés, hay capacidad, hay metodología. Fueron 5 gotas las que se colocaron, fueron tantos 100 watts, fueron 20 días. Todo esto es el quehacer científico. Y en esto la universidad es de las más importantes en el mundo, pero aquí ya se está compartiendo. Aquí es la universidad, es el ambiente universitario, y por eso la congratulación de poder estar como testigos de esta actividad y ver a los alumnos, pero que no se puede explicar tampoco sin la capacidad de un maestro. Porque al final de cuentas, buenos maestros dan buenos alumnos. Más palpable no se puede hacer. Y esto pues hace buenas escuelas. Y esto es la universidad. Por eso, una felicitación enorme de que el espíritu universitario lo llevamos dentro y que lo estamos practicando y que nos esperan grandes páginas por escribir en la historia. Y avanzar y volar lo más alto que se pueda. Que sea ejemplo para toda la escuela. Que sea ejemplo para todas las materias. Bueno, pues, yo estoy muy emocionado, ojalá lo comparta también con los padres de familia, con los alumnos que lo hicieron, con sus catedráticos, con sus directivos, y es muy simbólico que estén aquí alumnos de secundaria
que a diferencia, piensa qué pasó, que los alumnos de secundaria preguntan mucho. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y ahora nos damos cuenta que es la fuente de la investigación. Y dijo Leticia, yo me pregunté por qué o qué podía pasar si hacía esto. Ah, bueno, pues ya vimos qué sucedió, qué no sucedió. No interesaba la hipótesis, ¿verdad? Si la hipótesis se comprobaba o no. Dijeron, encontré muchos conocimientos, investigué y conocí mucho. Esa es la finalidad de la investigación, llegar a nuevos conocimientos, a nuevos descubrimientos. Pues les agradezco mucho que me permitan hacer esta felicitación y decir que la universidad es muy grande y que ahora está siendo presente aquí a través de estas investigaciones. Nuestras felicidades, señora directora, a todos los directivos la felicitación y que los invitamos con un fuerte aplauso. Pues.